Buenas tardes, bienvenidos a todas y a todas. Agradecemos el deseo y el interés de estar presente en este nuevo conversatorio, el cuarto de este ciclo, organizado por el Consejo Local de Bahía Blanca, específicamente por la Comisión de Promoción y Protección de Derechos. Mi nombre es Sabrina Funk, formo parte del equipo técnico del programa Primera Infancia, y además soy una de las integrantes de la Comisión de la Promoción y Protección de Derechos del Consejo. Nos acompañan varias de las integrantes de la Comisión hoy también, y también, por supuesto, integrantes del Consejo. Y el día de hoy está destinado a abordar la temática de adopción y medios de comunicación. Y por suerte tenemos una gran convocatoria en este día, por mencionar a algunas de las personas que están presentes, las localidades, Bahía Blanca, por supuesto, pero también tenemos gente de Rosario, de San Martín, de Avellaneda, de Lanús, de Villa Regina, de La Matanza, de Gardey, de Tandil, San Andrés de Giles, Marcos Paz, Ciudad de Buenos Aires, de Córdoba, Coronel Dorrego, Monteros, Juan, General La Madrid, General Conesa, Río Negro, Viedma, San Miguel, Comodoro Rivadavia, Echuel y Posadas. Y si de última omití alguna, la pueden presentarse ahí también por el chat, que va a estar disponible. Para aquellas personas que quizás desconocen sobre el Consejo Local, les cuento que es un organismo esencial y autónomo que fue creado a fines de dar cumplimiento a la ley 13.298 con su decreto reglamentario, que es el número 300. Está integrado por muchos y muchas representantes de organizaciones, instituciones estatales, organizaciones que forman parte de la sociedad civil, todas comprometidas con los derechos de la niñez y adolescencia, y velamos además por el cumplimiento de las leyes relativas a la niñez, y tiene un rol esencial dentro del sistema de promoción y protección de derechos. A su vez también el Consejo forma parte de la red provincial de consejos locales, y si quieren conocer un poquito más o tener algo más de información sobre el Consejo, pueden seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook y Instagram. Van a encontrar ahí bastante información sobre las acciones que ha realizado el Consejo, que están realizando actualmente. Y quería mencionarles algunas recomendaciones para tener en cuenta en este conversatorio del día de hoy. Por favor, les pedimos cuando comience la exposición, si pueden silenciar sus micrófonos, no la cámara, no es necesario, es más, nos gustaría ver la presencia de ustedes, así que está bueno que estén encendidas. No se puede compartir pantalla, sí está habilitado para que lo hagan las personas que hoy van a exponer, y va a estar disponible un chat, que además de presentarse pueden ir escribiendo las preguntas que surjan en la exposición. Allí mi compañera Nati Merlín va a ir compartiendo algunas de las preguntas al finalizar. Este encuentro está siendo grabado, así que después va a estar disponible en el canal de YouTube, que lo pueden encontrar como Consejo Local de Bahía Blanca. A su vez están los anteriores conversatorios, los temas que fueron tratados en los anteriores fueron medios de comunicación y sistema de justicia juvenil, abuso sexual contra niños desde la comunicación, y el primero fue las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derechos y los medios de comunicación.
Hoy nos acompañan Carolina Recalde, Alejandra Cerolini, perteneciente ambas a la OEMA, y Mariela se van a presentar, pero antes quería también compartir una buena noticia, que fue este ciclo de conversatorio declarado recientemente de interés municipal, así que no las demoro más y le doy la palabra a Caro, a Cecilia y a Mariela para que puedan comenzar. Agradecemos profundamente el darse un momentito y el interesarse por este espacio y esta charla. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sabrina. Reiterar el agradecimiento a cada una y a cada uno de los participantes que se han hecho esta pausa para compartir comunicación. Hoy nos toca a través de las pantallas con todo lo que eso implica. Así que, bueno, tratemos de poder poner esta sensibilidad que tenemos porque nos interesan evidentemente estos temas, porque nos atraviesan estas problemáticas, a disposición de nuestras verdades relativas, que todas y todos seguramente tendremos aquí, para construir acuerdos capaz y alianzas de comunicación en esta materia tan interesante, tan impostergable, que es una comunicación desde perspectiva de derechos, cuando hablamos de todos los temas, en el caso de hoy de la adopción, de sus procesos, de su implicancia, pero decíamos de una comunicación de una perspectiva de derechos humanos. Así que agradecer también, y especialmente decíamos acá con las compañeras, a todas las integrantes y a los integrantes del Consejo Local de Niñez y Adolescencias por estos conversatorios. Este es el cuarto, pero todos fueron espacios de reflexión, de intercambio. Por ahí decíamos esta tarea que nos tomamos de deconstruir con todo lo que eso implica, las formas de cuidar, las formas de comunicar, las formas de enseñar, de aprender y de crecer, ¿no? en el día de hoy. Así que yo voy a comenzar, si les parece, presentando a mis compañeras. Voy a contarles un poco quién soy y desde qué lugar vamos a plantear una temática que va a tener exposiciones, que va a tener una tarea que los vamos a convocar y las vamos a convocar en un ratito para, bueno, a ver si podemos intercambiar algún aprendizaje, y la conclusión y las recomendaciones, y un puente que empieza a abrirse hoy, pero que puede continuarse en otros momentos. Bueno, vamos a estar intercambiando con ustedes Alejandra Cerolini. Alejandra es bibliotecaria de instituciones educativas, es bibliotecóloga, actualmente se desempeña como bibliotecaria de una escuela de nivel primario en la ciudad de Bahía Blanca, integra la comisión de MAMA como vicepresidenta y es referente nacional en la temática. Carolina Recalde es profesora de enseñanza primaria, es presidenta del Movimiento de Ayuda a Matrimonios Adoptantes de Bahía Blanca, es miembro de la Comisión de Promoción y Protección de Derechos del Consejo Local de Niñez, Adolescencia y Familia de Bahía Blanca, además integra la Asociación Argentina de Salud Mental, filial Bahía Blanca, en el capítulo perteneciente a Educación y Salud Mental, es directora del curso Acerca de la Adopción, repensando las prácticas en las distintas instituciones de la sociedad, desde una mirada interdisciplinaria, y también ha publicado sobre adopción y escuela en el libro Más allá de un hilo invisible, de Pilar Arias Iglesias, y en la revista Dificultades de Aprendizaje, de editorial Ediva. Yo soy Mariela Doval, yo soy periodista, soy docente, en la actualidad integro un colectivo de comunicación popular, que es el colectivo de FM de la Calle, es una radio comunitaria que cumplió hace poquito 31 años en la ciudad. Me he desempeñado en distintos medios, radiales y audiovisuales, especialmente radiales, hoy un día especial por el Día de los 100 años de la radio, comerciales, decía, del Estado, comunitarios, y desde esos lugares de aprendizaje he comprendido de manera horizontal y colectiva que la comunicación es un proceso donde intervenimos de alguna manera todas y todos de los lugares donde ocupamos. Entonces, el objetivo central de este encuentro de hoy es dar a conocer la temática de la adopción, compartir algunas premisas básicas para tratar esta temática de adopción en medios de comunicación e intercambiar algunas experiencias con ustedes.
Esto no significa que si tienen dudas o algunas sugerencias o preguntas específicas sobre todo lo que implica el proceso de adopción, este derecho, ¿no? Como una restitución del derecho de vivir en familia, de crecer en familia, puedan hacerlo con las compañeras en los espacios que desde Mama se generan la capacitación y se genera la formación y el contacto desde un abordaje incluso muy profesional y personal. En esta oportunidad era pensar con ustedes cómo se habla de adopción en los medios de comunicación y qué roles cumplimos nosotros como audiencia, integrantes de las audiencias. Pensar, decíamos al menos como dos ideas claves, ¿no? Que la comunicación mediática es una manera de comunicación, pero que la comunicación comunitaria es una tarea de todos, que cada uno y cada uno de ustedes, intervinientes de organizaciones, de espacios colectivos de trabajo, hasta nuestras propias familias, con nuestros compañeros y compañeras de ruta, estamos todo el tiempo comunicando. ¿Y cómo lo elegimos hacer? Si elegimos pensar en que es realmente una herramienta que puede llegar a ser transformadora, ¿qué lenguaje utilizamos? Son decisiones políticas, son decisiones ideológicas, son decisiones de aprendizaje, que fueron cambiando, que van a ir mutando, y que es necesario ponerlas en práctica. Ya se dijo en estos espacios algo muy interesante que tiene que ver con que el derecho a la comunicación es un derecho fundante a otros derechos. Por ejemplo, el del acceso a la información. Si nosotros no conocemos un montón de temas, no conocemos nuestros derechos, nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones, es muy difícil que podamos ser partícipes, convocantes de una comunicación, como le decimos, con perspectiva de derechos humanos, pero una comunicación, algunos lo llaman inclusiva. A mí me interesa también el término de una comunicación que pueda relatar las actuales realidades, ¿no? Los actuales contextos. Y en ese caso, pensando en la comunicación como una forma de ser y de estar, ¿no? No solo esto que publica un medio de comunicación, sino en la primera instancia en nuestra manera de manifestarnos, y en una oportunidad para cambiar esas maneras de habitar el mundo y de los seres que tenemos alrededor. Bueno, tomar la posibilidad de pensar, no todos los medios periodísticos no son iguales, digo, no todos los periodistas ejercen su práctica periodística comunicacional de la misma manera, y en este camino de empezar a encontrar con quiénes sí, con quiénes no, en el sentido de quiénes se han mostrado más permeables a formarse, a tener una actitud respetuosa con sus audiencias, a tratar de buscar siempre las fuentes que están más cualificadas para hablar, para contar una realidad, como esta temática o en general, me parece que es una tarea indispensable que como integrantes de las organizaciones no podemos delegar en el poder de los medios, y sí en el poder de entramar una comunicación entre todas y todos nosotros. Aquí seguramente hay colegas, hay estudiantes de comunicación, y hay referentes de muchísimas organizaciones que entienden que la comunicación se vuelve un derecho cuando puede ejercerse con libertad, pero también con compromiso y con formación desde una mirada ética, pero también empática. Así que con esta introducción, con esta mirada, para meternos ahí adentro, y después podríamos hablar algo de los medios en específico, y va a haber recomendaciones de las compañeras, yo le voy a dar el paso a Carolina y Alejandra, que van a hacer en primera instancia una introducción sobre la ONG que integran, y bueno, si podemos compartir pantalla para ver el trabajo que han hecho las compañeras, les cedo la palabra. Bien, muchísimas gracias Mariela, muchísimas gracias al Consejo Local por la invitación. Voy a comenzar allí con este taller, Adopción y los medios de comunicación, y como dijo Mariela, para conocer esta ONG Mama. Mama nació el 5 de mayo de 1985 en Bahía Blanca. Este año cumplió 35 años y fue declarado de interés municipal. Al principio se juntaban mujeres y se fueron acercando de a poco los hombres. El surgimiento se concretó a partir de las inquietudes y necesidades de un grupo que estaba, ya sea en la etapa previa a la adopción y los que ya habían adoptado. Los que esperaban estaban con la intención de nutrirse de experiencias,
y los que ya estaban con sus niños, compartir las dudas y las vivencias. El grupo ha elaborado objetivos generales, que son los de intercambiar experiencias, dudas, temores y alegría entre los aspirantes a adoptar y los que ya son familia por adopción. Además, brindar información, fomentar la adopción de niñas y adolescentes, acompañar en distintos momentos, ya sea en la espera, en la vinculación y en la adopción propiamente dicha. Otro de los objetivos es realizar charlas, talleres, encuentros y jornadas abiertas a la comunidad para insertar la temática. Bien, como dijo Alejandra, aparte de ofrecer charlas, jornadas y talleres gratuitos para toda la comunidad, tenemos una biblioteca temática que cuenta con más de 30, 40 libros de adopción, tanto para niños, adolescentes y adultos. Y es una biblioteca que funciona como cualquier otra biblioteca, donde las personas se pueden llevar libros para leer y a los 15 días, cuando volvemos a la reunión de grupo, los tienen que traer para su devolución. El único requisito que nosotros le pedimos es que haya venido esa persona o ese matrimonio tres charlas para poder acreditar que se puede llevar un libro. Bueno, tenemos el SOS Adopción, donde cuando una persona, matrimonio, ya sea monoparental, homoparental, biparental, quiere compartir una alegría, una tristeza, tiene incertidumbres, tiene dudas, Alejandra y yo, que somos las referentes del grupo, estamos ahí con el teléfono para juntarnos, para escuchar, para reunirnos, para tomar unos mates, para poder poner la oreja y la palabra en esa situación. También está Anita, que la tenemos acá, y que también es la secretaria del grupo y que ella también colabora con esta actividad. Y por último, tenemos actividades en institutos o instituciones educativas de distintos niveles. Hemos estado en el Instituto Avanza, en el Juan 23, en la UBA, en escuelas primarias, en la Asociación de Salud Mental, trabajando sobre esta temática. Bien, como lo dice acá MAMA, Movimiento de Ayuda a Matrimonios Adoptantes, nos reunimos segundos y cuartos sábados de abril a noviembre, ¿sí? Ahora, por el tema de la pandemia, obviamente que nos estamos reuniendo por Zoom. Pero lo que queremos aclarar, que nuestra institución tiene 35 años. Y hace 35 años, como contó Ale, ¿sí? Este movimiento de ayuda solamente tenía matrimonios, ¿sí? No había la diversidad de familias que hay hoy por hoy. Entonces, hoy por hoy es muy difícil cambiarle el nombre a una institución por lo que implica, ¿sí? La trayectoria que tenemos, lo que implica cambiar el nombre de una ONG o de una asociación civil. Pero eso quiere decir que nosotros tenemos este título, tenemos este nombre, pero podemos cobijar a cualquier persona que quiera adoptar. Como decía hoy, biparentales, monoparentales, homoparentales, personas interesadas en la temática, profesionales, estudiantes de periodismo, estudiantes de trabajo social, estudiantes de psicología. Nuestro grupo está abierto para todas las personas que estén interesadas en la temática. Lo que les faltaba decir es que nosotros nos reunimos en el salón de prensa de la Municipalidad de Bahía Blanca, a veces en el Salón Fundadores, a veces en el Salón Blanco, pero este año, el año pasado, perdón, ya la universidad nos prestaba, gracias a Dios, porque nos presta esos salones tan lindos que tiene, con cañón, con pantalla y demás, así que también hemos estado en la Universidad del Sur. Bien, y acá dejamos nuestros contactos, ¿sí? Un correo electrónico, la página de Facebook y nuestros números telefónicos, si quieren ir tomando nota. Y le damos la palabra a Mariela nuevamente. Dejamos esta pantalla, Mari, y te escuchamos. Está silenciada, Mari. Perdón, tanta comunicación.
poca tecnología. Yo no puedo ver, decía, fueron muy claras, si hay como van surgiendo algunas preguntas, algunas propuestas, abrimos el juego, abrimos el juego para que arranque el intercambio. Habíamos pensado la posibilidad de crear comunicación. Decíamos esto, los medios de comunicación tienen distintos objetivos, tienen periodistas que los integran, en muchos casos más formados que otros, que otras. Integro la red de comunicadoras de Bahía Blanca, hay colegas allí, así que las saludo, las celebro. ¿Y por qué lo digo? Porque hemos empezado a construir un espacio, en realidad, de capacitaciones permanentes y de visibilizar las buenas y las malas prácticas periodísticas. Entonces, más allá de quiénes, es cómo hacemos periodismo. Y a veces no sé si están más allá de quiénes, ¿no? Porque primero somos personas y desde nuestra ética deberíamos por lo menos ser interpelados cuando hacemos tratamientos noticiosos donde hay niñas, niños, adolescentes y personas vulneradas en sus derechos, desde qué lugar nos ponemos, desde qué capacitación podemos formarnos, porque nuestra información forma, porque lo que decimos genera opinión, y porque a veces es imparable, y es muy poco, y hay poca equidad entre el daño que se hace cuando se malcomunica y mal se informa, a cuando se pide disculpas, ¿no? Digamos, y mucho más ahora con esta implicancia de la multiplicación por las redes sociales. Entonces, la invitación que hacíamos en realidad en estos espacios, como esto, ¿no? Digo, como tramando primero comunicación comunitaria para luego poder decir cómo llegamos a los medios de comunicación, era ver cómo haríamos nosotras y nosotros si hoy tenemos que contar algo, si hoy tenemos que elegir un título, si tenemos que descubrir o si tendremos que pensar como audiencia qué palabra, qué imagen, qué utilización, digamos, capaz a veces más, digamos, no tan explícita, atenta contra nuestras libertades, contra nuestro derecho a la privacidad, contra el derecho de privacidad sobre todo de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestros adolescentes, y ahora, y en este proceso, y en este conversatorio especialmente, en estos procesos de vinculación, ¿no? Si yo hice un ejercicio de la mañana, googleé adopción y familias en construcción, porque si ustedes lo hacen ahora van a saber que aparece adopción y aparecen múltiples caminos posibles. En las 10 primeras noticias que salían en el Google, o como un buscador posible, solamente una noticia, había un título donde hablaba sobre si era importante, si era difícil o no adoptar en Argentina. Pero los demás títulos hablaban de otro tipo de adopciones, por ahí de mascotas, o de adopciones de algún crédito, pero primera situación, esta temática está ausente en los medios de comunicación. Y cuando aparece, aparece con algunos problemas de interpretación, a veces más infundados que otros, digo, a veces no sabemos qué nos excusa, porque cuando comunicamos tenemos la responsabilidad de formarnos previamente, y muchas veces hay tendencia a seguir estereotipos, mandatos, estigmatizaciones que se hacen a nuestros pibes, a nuestras pibas, porque estamos atravesados por un montón de construcciones, ¿no? Yo pensaba esto, ¿qué somos? Bueno, somos lo que aprendimos, lo que desaprendemos, lo que tratamos de construir, desde una perspectiva a veces de género, a veces de una perspectiva más androcéntrica, en un sistema patriarcal que oprime algunas libertades. Entonces, contextualizando desde ahí, les vamos a proponer esta posibilidad de decir, vamos a crear un título, vamos a titular, vamos a ver si hoy tendríamos que ser nosotros y nosotras, creadores de comunicación popular, de comunicación comunitaria, ¿qué título elegiríamos hacer con algunas propuestas, Ale, si te parece, que podemos poner en la pantalla? Bien. Probemos, a ver qué nos sale. Si tenemos ganas, lo compartimos en el chat. Podría haber sido construir una noticia. Ustedes saben que un texto noticioso tiene determinadas características, pero cada vez eso se va como, ¿no?, tergiversando en función de los formatos actuales. Es como más difícil hoy, ¿no?, decir que hay géneros informativos, opinativos, porque está todo muy mezclado a veces. Y porque se hace un periodismo
con un tratamiento a veces irresponsable, cuando las fuentes no se citan, cuando se usan los potenciales, cuando en general no está la noticia dentro de la noticia. Habría sucedido tal cosa, fíjense la cantidad de veces que aparecen los potenciales en los títulos, o esta teoría de las campanas que tienen que hablar en una noticia, ¿no? Mientras yo les voy contando esto, digo, esta teoría de que es una campana o la otra, ¿no? Como en esta lógica binaria, parecería que la comunicación, que todas nuestras decisiones tendrían que ser blanco y negro, que no existirían los matices, cuando estamos atravesados de diversidad, de matices, de distintos tiempos, de distintas formaciones, de distintos saberes. ¿Cuál de estas palabras utilizarían para la redacción de un titular? Cuéntenme si las ven claramente. Ahí hay propuestas, hay palabras, hay frases. ¿Qué frases, qué palabras elegirían para escribir un título? ¿Qué han leído? Mariela, pueden utilizar la hoja y escribirlo ahí, escribir en el chat, si alguno se anima después a... No, todas las palabras que uno quiera puede elegir, porque acá preguntan si solamente una palabra. No, las palabras que quieran para armar el titular. Ustedes pueden elegir. Ustedes ahora son periodistas, son comunicadores y comunicadoras como lo son siempre, pero esta vez con esta premisa de que vamos a compartir lo que contamos, que vamos a publicar lo que vamos a contar. Generalmente los títulos no deberían ser muy largos, pero obviamente entre 4 o 5 palabras, 6, de acuerdo si hay conectivos en el medio, conectores pueden utilizar. Bien, ahí van algunas propuestas, voy viendo en el chat, que está muy bueno que las compartan y les agradecemos. Seguramente Ale y Caro están tomando nota. La idea de esto no es corregirnos, es simplemente poder reflexionar sobre cómo nos interpela la comunicación que nos llega, la difusión de algunos temas, qué verdades y qué información tenemos sobre, en este caso, la adopción, qué mitos, qué prejuicios sobre el tema, y en el caso de colegas y de periodistas en formación, el desafío de no replicar errores, construcciones del lenguaje que no representan las realidades, no caer en las generalizaciones. Mariela. ¿Sí? Estoy viendo muchos, muy bien. Mariela. Sí. ¿Sabes? Yo no puedo mirar el chat, así que después si podés decirme algunos títulos. Dale, yo algunos que van apareciendo son palabras... En no realidad, lo puedo ver porque al compartir pantalla me aparece otro cuadro y si lo abro salgo de... Uy, ¿ves? Eso me pasa. Bueno, yo me voy al chat, y aparece una tarea muy interesante que están haciendo ustedes, con mucha participación y compromiso, y les agradecemos, que tiene que ver con retomar palabras, con priorizar una palabra sobre otra. Voy diciendo las palabras de los distintos participantes, ¿sí? Padre del corazón, obra de bien, abrazar, sostener, deseo. Adopción, el deseo de formar una familia. Familia aparece muchas veces, aparece de nuevo abrazar, deseo, perdón. La capacidad de ahijar, una forma de vinculación. Adopción, código civil. Adopción, vinculación, derechos, abrazar, mirada. Son palabras muy fuertes. Ustedes piensen que no todas las palabras suenan lo mismo porque no significan lo mismo, ¿no? Y que, bueno, de acuerdo a esa elección de palabras, después tenemos que hacer el orden que nos titule lo que queremos comunicar. Aparece de nuevo abrazar, derechos, adopción, vínculo, apego, familia, ahijar, derechos, familia de nuevo, cómo aprender a ser padre de un hijo del corazón, sería mi título. Abrazar, ahijar, restitución del derecho de vivir en familia.
formas para devolver el derecho del niño, la niña, adolescente, el modo de abrazar, adopción, hijos del corazón, madre, padre, deseo. Bueno, los vínculos que sostienen la adopción de niños, niñas y adolescentes. Realmente propuestas muy interesantes. Palabras que muchas veces verán no aparecen en los medios de comunicación más masiva. Ahí también empezar a destejer entre nosotros también, ¿no? Esta cuestión de, bueno, ¿qué medio consumo? ¿Es un medio masivo hegemónico? ¿Es un medio con perfil más comercial, más comunitario? ¿Es un medio del Estado? Me gusta el medio, pero no todos sus periodistas. Confío en determinada producción, en determinado programa. ¿Con qué me identifico? Digo, esas cuestiones también me parece que aparecen cuando tenemos que hacer una lectura, ¿no? De las audiencias y los usuarios que hoy somos, porque tenemos hoy la opción del menú, ¿no? Esto de poder todo el tiempo hacer zapping de lo que consumimos de acuerdo a cómo nos sentimos en ese tratamiento. Y muchas veces pasa que estamos ausentes en el tratamiento de las noticias. Y ahí también es otra cuestión para charlar, ¿no? ¿Qué pasa cuando los medios no nos cuentan, no nos reflejan, no nos interpretan? ¿Es que no existimos? ¿O es que estamos fuera de una agenda de intereses que no nos representan? El derecho a tener una familia aparece, el deseo de tenerla, la vinculación como derecho. Bueno, Mariela, acá ahí van Mariela, varias y todas van girando en lo mismo. me parece súper interesante todo lo que han escrito, la verdad que buenísimo, porque se han animado. Y como decís vos, nosotras hoy no vamos a explicar palabra por palabra o cuál nos resulta que tendría que ir o no, porque obviamente que en estas palabras que nosotras escribimos con Alejandra, hay palabras que no tendrían que ir, porque obviamente no tienen que ver con la adopción, aunque están acá. Pero bueno, esto sería para otro taller en otra oportunidad o bueno, para otra vez que nos podamos juntar. Sí, de todas maneras, Caro, si te parece, porque venimos bien de tiempo, porque hay mucha participación, capaz que, ya les digo, acá no importa es quién lo dijo, cómo lo dijo, pero capaz que nos podés guiar. A mí, digamos, yo me tengo que sentar a escribir una noticia sobre adopción. ¿Qué me recomendarías? ¿Qué palabra no debería estar ya en el abordaje inicial? De las que están acá, ¿qué palabra y por qué no? Una, para hacer un ejemplo. Propio no tendría que estar. ¿Por qué? Propio. Porque no hay hijos propios, ¿sí? A veces te dicen, no tenés hijos propios. No hay hijos propios, hijos impropios. Esa no tendría que estar. Bien. Porque ¿Cuál no debería faltar? Esperale, ¿vos querés decir algo? Sí, quería decir con esta palabra de propio, ¿sí? De lo que nos apropiamos es del vínculo, ¿sí? No de ese hijo, porque en realidad es una persona, no es una cosa, ¿sí? Nos apropiamos del vínculo. Bien. Otra que tendría que estar, que me decías vos, Mariela, que me parece importante que tiene que estar, bueno, niños y adolescentes, ¿sí? Es así, menores no, bueno, acá digo menores no, porque nosotros ya tenemos una nueva ley que no decide, bueno, esto lo hemos hablado en otros conversatorios, ¿no? Que cuando se habla de que un adolescente cometió un delito es un menor, pero cuando fue a un concurso literario y ganó, es un niño. Entonces, niños y adolescentes está correcto, menores no. No sé, Ale, ¿querés decir alguna otra? Sí, otra palabra que tiene que ir también es deseo, ¿sí? Es una palabra importante porque es deseo. Otra palabra con lo que vos estás diciendo, Mariela, que tiene que ir, sí, es ahijar. Bien, bien. Fíjense qué interesante, ¿no? Este trabajo colectivo, primero de pensar el valor de las palabras, la representación de cada palabra.
A veces el uso que hacemos del lenguaje es pensado, es meditado, es elegido, y a veces es inconsciente, y es arrastrado por todo lo que hemos leído, por lo que nos han enseñado, pero la palabra crea realidad. La palabra escrita, la palabra dicha, nos hace pararnos desde un lugar distinto en este mundo que queremos transformar, que queremos seguramente hacer más justo, y la comunicación tiene que ser una herramienta de equidad. Y equidad es representar las realidades con sus particularidades de estos niños, de estas niñas, de estas familias en construcción, y no tiene que ver con la cuestión de la igualdad a veces, ¿no? Esto de que para todos lo mismo, para todos iguales, tratar de ser en ese sentido de distribuir saberes de manera conjunta, de manera, digamos, pareja. No, nos interesa más esto. Lo que tenemos que hacer es tratar de que atrás de la noticia esté la historia, de contar una historia que tenga protagonistas, que sus derechos sean respetados, pero que además puedan hablar con sus voces propias. Más de una vez han escuchado, vieron, no sé, hay medios, y hay periodistas, y hay una comunicación que le da voz a los sin voz. En realidad, las personas tienen voces, todas tienen voces. El tema es que hay algunas que no se escuchan, y aunque griten, tampoco se escuchan. Entonces ahí la tarea de comunicadores y de comunicadoras es poder crear esos espacios, acompañar, ¿no? Desde ese lugar para que esas voces sean escuchadas y no interpretadas. Y no caer en esas generalizaciones, que como audiencia a veces hacemos, todos los medios de comunicación persiguen el fin de lucro, son una empresa y no les interesa nada, que no es así, no todos son iguales, de la misma manera que los medios hacen, o los periodistas muchas veces cometemos los errores de hablar desde nuestras generalidades, desde los casos que nosotros conocemos, y de esta cuestión de la gente, ¿no? La gente quiere, la gente necesita, que también es impropio, y que es subestimar a las inteligencias y a las trayectorias y a las experiencias de cada una y cada uno de nosotros. Mariela, me parece muy interesante cómo salió esta actividad. Acá 2 personas escribieron, por ejemplo, bueno, Claudia Amigo habla un poco de hijo del corazón, no termino de leer el chat. Si está bien decir hijo del corazón, creo que entendí eso, o hijo. Sí, Caro, bueno, nosotros particularmente, los que estamos en adopción hace años, hijo del corazón y padre del corazón, no lo ponemos como válido. Acá voy a sumar algo de Pilar Arias Iglesias, que adoptó 5 hijos tiene en total, y ella dice que a los hijos biológicos, ustedes se van a reír con lo que yo voy a decir, pero a los hijos biológicos no les decimos hijos de la cesárea ni hijos de la vagina, le decimos hijos. Claro. Los hijos del corazón, los chicos, si vos le decís que es un hijo del corazón o un padre del corazón, el chico entiende literalmente que le abrieron el corazón a la madre y salió de ahí. Y esto es real. ¿Sí? Lo que pasa es que nos quisieron poner a nosotros como padre del corazón como que parece que somos más buenos, como que al tener el corazón grande para poder ahijar. Y nosotros en realidad lo que tenemos es el deseo de tener una familia. No porque somos más buenos o tenemos el cielo ganado, ni nada por el estilo. Y la otra palabra, no sé si la querés decir vos, Ale, lo de ahijar, o la digo yo, no hay problema, que preguntan sobre ahijar. ¿Por qué ahijar? Claro, ¿qué significa ahondar más en la palabra ahijar? Ahijar, uno tiene el deseo, ¿sí?, de un hijo. Entonces es ahijar, es abrazar, es tener la empatía, es querer, es amar, ¿sí? Y es también, digamos, hablando desde una noticia, decimos que ahijar, ¿sí?, significa mucho, porque es, con todo lo que implica la palabra de adopción, ahijar, ¿sí?, es de tener a ese hijo, de desear a ese hijo, ¿sí?
Sí, y también, ¿no? Tenerlo como un sinónimo de prohijar también, se puede utilizar ahijar como prohijar, como adoptar, ¿sí? Con con todo lo que implica la adopción. No sé, Mariela, si hay algo más en el chat. Estamos pensando, estamos reflexionando, yo estoy tomando nota también, para mí este es un ejercicio periodístico por excelencia que colegas deberíamos hacer todo el tiempo. Mientras voy al chat para compartir las opiniones de ustedes que son muy importantes, les pregunto a Caro y Ale, ¿cuántas veces los medios de comunicación las consultan como fuentes? No la entrevista necesaria a veces y siempre válida, por supuesto, para hablar sobre la temática de adopción, sino que ustedes sean referentes a la hora de el insumo periodístico. ¿Son consultadas muchas veces? Nunca. No, para hacer notas de adopción sí, siempre, Claro. pero, y eso lo destacamos y lo agradecemos porque nos dan la palabra para poder hablar de la adopción, pero así para cuando tienen que armar una noticia y demás, no, por lo menos no tenemos conocimiento, no tenemos conocimiento de nadie de grupos de adopción que los hayan llamado. Claro. Para hacer una nota que no tenga que ver con, por ejemplo, con un grupo en sí, con una persona en sí que va a dar su testimonio, sino de esa manera no hemos sido consultados y no han sido consultados otros referentes nacionales. Claro. Digo, porque también estas son cuestiones que también podemos trabajar desde las organizaciones, desde este espacio tan rico que el Consejo Local hoy propicia, ¿no? De poder generar insumos periodísticos, no sé si manuales de estilos, pero al menos decálogos de qué hacer y qué no, para dejar a mano de los colegas y de las colegas, porque también me ha pasado con estudiantes de periodismo, con profes, los convocamos, las escuchamos, aprendemos, llega el momento de producir la información o de titular o de poner un zócalo y seguimos con el vocabulario que en realidad no está bien utilizar. Acá Romina decía también que muchas veces, aunque los hijos sean hijos biológicos, no son considerados como tal o no son hijos deseados. Y por eso es importante tener en cuenta siempre el deseo de ser padres y de tener hijos, más allá de si son o no hijos adoptivos, ¿no? Sí, agradecen las aclaraciones y agradecen los aportes, así que me parece que hubo un intercambio interesante. De todas maneras, seguramente han tomado nota de todos los grupos de contacto de la ONG, de estos espacios, y podemos volver a repetir esta tarea o capaz animarnos a pensar otro tipo de coberturas en futuros encuentros. Mariela, a todos sí. los hijos hay que adoptarlos como hijos, a los biológicos y a los hijos por vínculo biológico y a los hijos por vínculo adoptivo. Lo que pasa es que nosotros tenemos una diferencia. El hijo biológico está en la panza, va creciendo, nació, pasó 9 meses, listo, va creciendo, creciendo, creciendo. Nuestro hijo viene desde afuera, ¿sí? Con una historia, que nosotros tenemos que abrazar esa historia. Claro que sí. Esa es la diferencia. Tendríamos muchísimo para hablar de estas palabras, muchísimo. Clarísimo. Mariela. Sí, aparte digo, yo he aprendido con ustedes y he pensado con ustedes esto de que siempre hay algo por reconstituir y por sanar en cualquier familia en construcción. El desafío en los procesos de adopción tiene que ver, me parece, con esto, ¿no? Con darse ese tiempo para conocerse y para elegirse de alguna manera, ¿no? Con todo lo que somos. Ahí nos dicen que hijo problemático, claramente no se tendría que poner en un titular de adopción, no. Que en Uruguay sucede lo mismo cuando se habla sobre adopción, incluso con esta nueva regulación que quiere hacer que el nuevo gobierno, que no hablen los interesados primero, ¿no? Sino el director del INAU. Sobre la palabra caridad, ¿qué opinan? Porque el deseo de formar una familia y adoptar va más allá. No corresponde caridad, por favor. ¿No? No, caridad. No hacemos. Esto viene desde la historia, ¿no? Si uno hace una línea del tiempo, antes se adoptaba para sacar a los niños de la pobreza. Y en realidad, hoy por hoy, la pobreza no tiene nada que ver con la adopción, porque los niños que llegan, o adolescentes que llegan a un estado de adoptabilidad, es porque tienen derechos vulnerados, porque la pobreza, podemos decir que
muchos viven en la pobreza, pero están cuidados, ¿sí? que no tienen derechos vulnerados. Entonces, eso hay que hacer una gran diferencia. La caridad, hacemos caridad con otras cosas, no porque adoptamos. A veces nos pasa esto, Mariela, de cuando adoptamos, a veces la gente nos dice, ¡qué obra de bien! Tienen el cielo ganado, tan buenos. Ese chico llega con ustedes que son maravillosos. Boing, porque claro, nada más alejado de eso, como yo digo, ¿no? El deseo de tener un hijo. No sé si querés pasar, Mariela, a lo que sigue. Sí, si les parece, digo, esto de pensar, ¿no? Que todas estas cosas que se dicen, que escuchan y que alguna vez capaz hemos leído, tiene que ver a veces de pensar que no podemos transmitir a las infancias o a las adolescencias nuevas maneras de relacionarnos, ¿no? Si no podemos desnaturalizar prácticas que tienen que ver esto, que no se nombra la realidad, que puedan sonar autoritarias, mandatos sociales que están fuera de discusión y de época hoy, ¿no? Así que les agradecemos muchísimo la participación, podríamos seguir escribiendo, les invitamos a este ejercicio porque la palabra escribir, pensar, elegir, ser conscientes del lenguaje que utilizamos es una gran tarea, es un gran compromiso y es un punto inicial ineludible para hacer esto, audiencias que también podamos reclamar por estos derechos. Bueno, a continuación, Alejandra y Carolina van a presentar Adopción y los medios de comunicación. Es un documento breve, muy importante. Las personas involucradas directamente en la temática de la adopción, que trabajan activamente en ella hace mucho tiempo, ven con preocupación el tratamiento que los medios de comunicación hacen, ¿no? En la materia. En octubre del 2013, miren, estamos en 2020, un grupo de trabajo impulsado y formado por la Asociación de Familias Adoptantes en China y otras asociaciones de España, padeciendo justamente esta situación, elaboraron un documento con consideraciones que elevaron a toda la comunidad periodística del país, ¿no? Bueno, con el permiso para tomar este documento como base, los grupos de autogestión y la ONG de la República Argentina presentan entonces algunas consideraciones a los medios de comunicación y a la sociedad en general. Así que podríamos mostrar entonces ese trabajo. Bien. Previamente damos ejemplos de algunas noticias, ¿sí? Para que miren, para que solamente observen cómo han sido escritas. En esta noticia, nosotros marcamos con amarillo algunas partes y podemos ir leyendo que hay datos sobre las familias, sobre la ubicación geográfica, sobre la sexualidad de la pareja, sobre las causas por la cual ha llegado al estado de adoptabilidad, han llegado esos niños. Vínculos de filiación. Vamos a mostrar esta noticia y una más. Bueno, en esta ya tenemos el título polémico con Silvia de Auro, que era la ex esposa de Jorge Rial, así que es una noticia mediática. Habla de dictadura militar, habla de apropiación, o sea, relaciona la adopción con la dictadura militar, con la apropiación, con hijos de desaparecidos, con robar, con los prejuicios, ¿no? Con padres del corazón, así los nombra a los padres adoptivos, y a los chicos adoptivos los nombra como que tienden a robar. Bueno, esto es desde 2014. Y ahora sí, vamos al documento, Ale, ¿no? Sí, podríamos decir también que a veces nos encontramos con noticias internacionales sobre adopción y nos
nos surge esta pregunta: ¿cuál es la postura de Argentina en relación a la adopción internacional? El Estado argentino no adhiere a la adopción internacional. Las evaluaciones y la inscripción en el registro local son válidas únicamente para la República Argentina. Sí. Ahora sí, vamos al documento. Bien. Acá vamos a empezar con una premisa básica. Ale, si pasás la diapositiva. Ahí está. Bueno, en toda decisión informativa debe prevalecer y contemplar siempre el interés superior del niño, algo que en los 4 conversatorios se trabajó, tanto la vulneración de derechos como el interés superior del niño. ¿Qué es exactamente el interés superior del niño? Es ese conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar el desarrollo integral para una vida digna, ¿sí? Por encima de cualquier otro derecho, inclusive el de la libertad de expresión. Antes de difundir cualquier acontecimiento que involucre a niños, niñas y adolescentes, se debe priorizar y tener presente esta premisa. Considerar, en primer término, que todo niño es hijo, siendo las familias formadas por adopción ni mejores ni peores que las formadas a través de vínculo biológico. Y de acuerdo al artículo 2.1 de la parte 1 de la Convención de los Derechos del Niño, pedimos no discriminar. Al momento de elaborar un texto informativo, evitar adjetivaciones y generalizaciones, como así también relaciones de causa-efecto entre un comportamiento y el vínculo de filiación de la persona a la que se refiere dicha conducta. Teniendo en cuenta el inmenso valor que significa que a través del instituto de la adopción se busca restablecer el derecho de todo niño a vivir, crecer y desarrollarse en una familia cuando en la de origen no pudo ser, pedimos no frivolizar la adopción, ¿sí? Esta superficialidad. Evitar la imagen de frivolidad que en ocasiones puede rodear este proceso, ¿no? Como la noticia esta de Rial y de Auro, especialmente cuando se vincula a personajes famosos. La adopción es desde su esencia legal, por eso estaban las palabras legal e ilegal, ¿no? La adopción es desde su esencia legal. Si se llega a acceder a un niño a través de un acto ilegal, compra, apropiación, sustitución de identidad, coacción, etcétera, eso no es ni será adopción. Por lo que pedimos singularizar. Se recomienda distinguir los casos de tráfico de niños de los procesos de adopciones regulares y obviar la morbosidad o el sensacionalismo de las informaciones que, en algunos casos, pueden ocasionar daño moral a los hijos y a sus familias. Explicar de forma rigurosa el contexto de los casos en que se da o se puede dar el tráfico de niños, separando totalmente estos relatos de los casos de adopción. Promover un uso cuidadoso del lenguaje en el tratamiento informativo. Conviene extremar las precauciones para definir cada situación o hecho noticiable de la manera más precisa posible, mencionando cada cosa con el nombre que corresponda. contextualizar, ¿no? Poner en un contexto determinado. Cabe contextualizar la información sobre la adopción también en el tiempo, teniendo en cuenta la evolución que se ha producido en la sociedad en este ámbito. En cuanto a legislación, tenemos el nuevo Código Civil que ya cumplió 5 años el 1 de agosto, seguridad jurídica y transparencia en los procesos de adopción. Dada la multiplicidad de aristas que componen el tema y la delicadeza con la que debemos referirnos a ellas, pedimos
Emplear fuentes de información cualificadas. Pedir información y asesoramiento a fuentes expertas que velan por la protección de los niños y de sus familias, como instituciones, asociaciones y profesionales en el ámbito de la adopción. En nuestro país, la autoridad en el tema es la Dirección Nacional del Registro Único de Adoptantes, DNRUA, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y los registros jurisdiccionales. Respetar el derecho a la intimidad de los niños, niñas y adolescentes. Compartimos lo que expresa la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. En el artículo 10 dice, derecho a la vida privada e intimidad familiar. Las niñas, niños y adolescentes tienen derechos a la vida privada, intimidad y en la vida familiar. Artículo 22. Derecho a la dignidad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen. Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar directa o indirectamente a los sujetos de esta ley a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad, la de sus padres, representantes legales o responsables cuando se lesionen su dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes, o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar. Y la Ley 13.634 de la Provincia de Buenos Aires, en el artículo 5, dice: queda prohibida la difusión de la identidad de los niños sujetos a actuaciones administrativas o judiciales, cualquiera sea su carácter, y con motivo de dichas actuaciones, en informaciones periodísticas y de toda índole. Se consideran como informaciones referidas a la identidad el nombre, apodo, filiación, parentesco, residencia y cualquier otra forma que permita su individualización. Elevamos estas consideraciones a todos los medios periodísticos y universidades nacionales donde se desarrollan carreras afines. También pedimos la difusión de este documento para que llegue a la mayor cantidad de operadores periodísticos del país y puedan así reflexionar sobre el tema, tratándolo con el respeto que merece. Quedamos a disposición de quienes quieran ampliar información sobre la temática, los grupos autogestionados y ONG de la República Argentina. Este es el documento que se realizó el 13 de diciembre de 2014 por todos los grupos autogestivos. Esto se hizo en la jornada de Ser Familia por Adopción, Asociación Civil, que ahí tienen el link. Y quería agregar algo de lo que decía la diapositiva anterior, ¿no? Que cuando nosotros siempre le decimos a los padres por vínculo adoptivo que cuando llegan sus hijos, no suban, por ejemplo, a las redes sociales ni fotos de los chicos, porque yo sé que están contentos y los quieren poner en las redes sociales y ponen con el uniforme de la escuela o ponen el nombre. Tenemos que saber que está prohibido que un niño que está en un proceso administrativo o judicial como un proceso de adopción esté en radio, la voz de ellos, en diarios, en revistas y en redes sociales. ¿Sí? Eso tienen que tenerlo bien claro por el artículo que recién dijimos de la Ley 13.634. Bien. Y a este documento queríamos agregar, sugerir el uso de esta publicación que fue elaborada por la Defensoría del Público, por UNICEF y por ASCA, ¿sí? En el 2013,
donde sistematiza las normas legales que vinculan infancia y comunicación en Argentina y brinda herramientas para el tratamiento de las imágenes y el uso del lenguaje en los medios audiovisuales. Esta cartilla la pueden bajar, está en PDF, la pueden bajar por internet, tiene 5 capítulos. Uno es el derecho de la niñez, obligaciones de las y los profesionales de la comunicación. El número 2, criterios de calidad para los servicios de comunicación audiovisual destinados a la niñez y adolescencia. El capítulo 3, recomendaciones para abordar las temáticas de niñez y adolescencia. El 4, recomendaciones para incluir la voz de niños, niñas y adolescentes en las coberturas. Y el número 5, recomendaciones para trabajar con la imagen de niños, niñas y adolescentes. Bien. Acá está. Tenemos preguntitas para responder, Mariela. Mariela. Ah. Bueno. Se nos fue Mariela. Sí. Quizás no tiene luz, me parece. Mariela, bueno. Respondemos algunas consultas que han hecho, Carolina. Bueno. Alguien había preguntado sobre adopciones que zozobran o adopciones que no prosperan, ¿sí? O las mal llamadas devoluciones. Bueno, tener en cuenta esto, que cuando las adopciones no prosperan, nunca el niño, la niña o el adolescente tienen la culpa, por decir de alguna manera. El niño, la niña o el adolescente no es la causa de que esa vinculación, de que esa adopción no prospere. Acá ha fallado algo, ha fallado que a lo mejor los postulantes eran muy idealistas, a lo mejor no tenían buena preparación, no tenían buena formación. Nosotros siempre indicamos que los padres tienen que prepararse y formarse en el camino de la adopción. Ese tiempo que están esperando a ese hijo, no lo tomen como un tiempo burocrático de decir, y bueno, espero que me llamen. No, hacer una espera activa, ¿sí? Entonces, a lo mejor tuvieron una evaluación incorrecta los postulantes, pero que no caiga en esto de que o el niño era caprichoso o el niño se portaba mal. A veces hay devoluciones, no me gusta la palabra devoluciones, de bebés. ¿Por qué? Porque los padres tenían ciertas expectativas, o los padres adoptivos o los futuros padres tenían tantas expectativas, y ese niño no llenaba esas expectativas. Entonces puede producirse la devolución. Hoy por hoy sabemos que en Argentina, aunque parezca mentira, hay más cantidad de vinculaciones fallidas de las que podemos imaginar. No le echemos la culpa a ese niño. Pensemos en nosotros, pensemos en hacer una introspección a ver qué pasó, por qué. Nadie está juzgando a una persona que no pudo, ¿sí?, llevar una vinculación. Pero a lo mejor eso le sirve como para decir, bueno, a ver, me tengo que formar, me tengo que preparar, cuáles son mis expectativas, cuáles son mis idealizaciones, cuál es el hijo real, cuál es el hijo ideal. Bien, esa sería una de las preguntas. No sé si seguís vos, Ale, o sigo. No, seguí y después tomo Bien. Lo de convocatorias por otro lado. Alguien preguntaba sobre la pobreza y el riesgo de adoptabilidad. Nunca la pobreza tiene que ser motivo para declarar a un niño en situación de adoptabilidad. ¿Sí? ¿Cuáles son las situaciones donde se declara la situación de adoptabilidad? Negligencia, maltrato, abandono, abuso. Esas son las situaciones donde se toma una medida de abrigo, ¿sí?, donde el servicio local toma una medida de abrigo, se saca a ese niño de esa casa, si esa persona, esa mamá o ese papá, por ejemplo, tienen una deficiencia mental, drogadicción y demás. Entonces, se trata de trabajar con esa familia de origen para poder subsanar, a ver si esa
mamá, ese papá puede estar de vuelta con ese hijo. Si en ese caso no se puede, se hizo todo lo posible con esa familia de origen y no se puede llegar a que esa familia sea saludable para ese niño, ahí se declara una situación de adoptabilidad. Pero primero se busca todas las alternativas, ¿sí?, para que quede ese niño, para que esté con su familia biológica y su familia de origen. Si las condiciones no están dadas, ahí realmente se declara una situación de adoptabilidad. La pobreza nunca tiene que ser un motivo para declarar una situación de adoptabilidad. Ahí el Estado tiene que actuar, ¿sí? Por eso hoy decía Alejandra que en algún momento decía o nos caratularon a nosotros como apropiadores de los hijos de la pobreza, ¿sí? Que yo me enojé una vez en una charla, porque nosotros no sacamos niños de la pobreza. Nosotros deseamos tener un hijo. Nosotros queremos restituirle el derecho a un niño de tener una familia. La pobreza nunca, nunca es un motivo para declarar a un niño en situación de adoptabilidad. La otra pregunta que teníamos era, ¿los padres biológicos abandónicos conservan sus derechos? Que es algo de lo que dije recién, ¿sí? Primero se detecta la vulneración de derechos, se trata de trabajar con esa familia de origen. Si el trabajo con la familia de origen es positivo, ese niño vuelve con esa familia y si no, se declara la situación de adoptabilidad. ¿Qué opinamos de la búsqueda de orígenes de los adolescentes? Perfecto. Los niños tienen el derecho a saber sus orígenes. Lo dice la ley. De hecho, nosotros cuando adoptamos, en negrita, muchas veces ponen en la sentencia de adopción que tenemos la obligación de decirle a nuestros hijos, de contarle a nuestros hijos su historia. Así lo hayamos adoptado de un mes de vida. Ese niño tiene historia. Estuvo en otra panza, tiene una madre de origen, tiene un padre de origen, puede tener hermanos de origen. Entonces, si es adolescente y decide buscar sus orígenes, los padres adoptivos lo que tenemos que hacer es acompañarlo. Estar ahí al pie del cañón, nos guste o no nos guste, pero la decisión de adoptar lleva también esta decisión, la de acompañar a nuestros hijos en la búsqueda de sus orígenes. Bien, preguntas. Caro, aparecen en el chat inquietudes muy interesantes. Mirá, Félix hace un rato decía, ¿cuánto tiempo sería prudente esperar para mostrar al niño, entre comillas, ¿no? Digo, para presentarlo en redes sociales al niño o a la niña? Flor tenía la misma duda que Félix y por allí Analía sugiere con la sentencia del juicio. ¿Es así? Sí, a ver, particularmente a mí no me gustan las fotos de los niños y los adolescentes en las redes sociales. Particularmente. Porque uno no sabe dónde van esas fotos, ¿eh? Las redes sociales son repositivas para muchas cosas, pero las fotos no sabemos. Y una vez que uno sube una foto, no sabemos dónde cayó. Pero eso es particularmente una postura mía con todos los niños y los adolescentes. Si vamos a pensar en la adopción, cuando uno ya tiene la sentencia de adopción, cuando uno ya tiene un juicio, donde uno ya tiene una responsabilidad parental, ¿sí? Ahí sería el momento. Pero antes, mientras uno tiene una guarda, es un guardador. Legalmente no es el padre. Podemos ser padres en lo vincular, pero no en lo legal. Entonces, si me piden a mi consejo, sería cuando tienen la sentencia de adopción. Bien. Y a veces tarda 2 años, 3 años la sentencia, pero bueno, sería ese el momento. Bien, bien, tal cual. Pues sabés que acá Lorena nos pregunta también, ¿no? O sugiere este comentario que en algunas páginas de Facebook, grupos, ha leído esto de que quiero adoptar, como quien quiere comprar algo, dice, ¿no? Que está por allí. Algo que le gusta, ¿no? Pero no se comprende que la formación es fundamental y que es preocupante. Porque somos muy egoístas, somos egocéntricos, adultocéntricos, y nosotros queremos tener un hijo, nosotros queremos tener una hija, nosotros. En realidad, el derecho de tener una familia es del niño, de la niña y del adolescente. Nosotros nos ofrecemos como familia para restituir derechos. Y Claudia Portillo, que es la directora del registro, dice que nosotros tenemos que estar capacitados para una parentalidad adoptiva. No es cualquier parentalidad, es una parentalidad adoptiva. ¿Por qué? Porque el niño tiene historia, porque el niño ha tenido una vulneración de derecho, y nosotros tenemos que acompañarlos
Si ese niño ha sido abusado, maltratado, ha sido abandonado, no ha comido, ha estado en la calle, nosotros somos los restituidores de derechos. Y nosotros tenemos que acompañarlo. Por eso tenemos que estar preparados para eso. Porque los momentos fáciles y los momentos divinos los pasamos así, como todos. Pero los momentos de tormenta hay que agarrarse. Sí, totalmente. Bueno, Virginia hace una pregunta también que abre otras ventanas, muy interesante. Dice, en el caso de un mal uso de la comunicación de una noticia de adopción, como lectores, ¿podemos denunciar esa vulneración de derechos? ¿Dónde lo hacemos? Bueno, acá en realidad es muy importante plantearnos como audiencias que tenemos derechos y que tenemos un organismo que es la Defensoría del Público, del cual las compañeras recién citaron esa guía de tratamiento responsable, donde nosotros podemos, ustedes entran a la Defensoría del Público, es un organismo creado por la Ley de Comunicación de Servicios Audiovisual, una ley que estuvo vetada en algunos de sus decretos en el gobierno anterior, pero que trata de recomponerse para avanzar hacia una comunicación más democrática, y entre esos aspectos existe la contemplación muy bien, ahí ya está el link compartiéndose, de que podamos denunciar como audiencias. La denuncia es anónima, es de carácter personal o colectivo, y nosotros en el mismo instante que estamos viendo, leyendo, escuchando contenidos que son violentos, que tienen violencia simbólica o explícita, que expone los derechos de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes, automáticamente llenamos ese formulario que se nos descarga cuando entramos al denunciar y nos guían en todos los datos que deberíamos aportar para que el organismo se contacte con la producción de ese medio. Primeramente se hace lo hemos trabajado con algunos colegas, por eso les digo que funciona muy bien el mecanismo, hay total discrecionalidad para quien denuncia, y mucho acompañamiento en realidad, para que en realidad no hay algo desde una mirada punitiva, sí desde una mirada formativa. Se avanza, se contacta con esa producción, se hace primero una búsqueda, un relevamiento de estos contenidos que fueron publicados y difundidos, y se los invita a repensar, se les marca, digamos, cómo fuimos, o cómo fueron en ese caso estos colegas reproductores de estas violencias, naturalizadores de estas violencias, y se les invita a cambiar la práctica, a capacitarse, se les da muchísimas herramientas. Si ustedes entran en esa página, no tenemos excusas los comunicadores y las comunicadoras, de verdad no los tenemos, porque es en realidad parar un poquito la pelota y pensarnos como mamá, como papá, como docente, como tío, como tía, como abuelo, digamos, como todo lo que somos, además de comunicadores frente a un micrófono o una pantalla que escribe, a la hora de contar esa realidad. ¿Y saben cuál fue una de las más denunciadas en Bahía Blanca, por ejemplo? La reproducción que hicieron los noticieros, en prime time, ¿no? En los noticieros, tanto, bueno, Canal 9 como Canal 7, de las peleas escolares o que se dan en contextos educativos. Esta cuestión de la violencia entre chicos y chicas, especialmente adolescentes, cómo hay alguien que filma, que reproduce eso por las redes sociales, y los periodistas lo replican en los medios más masivos aún, condenando esa conducta, estigmatizando muchas veces en su relato a esa situación, ¿no? Cargando las tintas siempre en lo ajeno. Los pibes y las pibas presos de la violencia, los docentes y las docentes que no están ahí, qué barbaridad. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad que nos asiste? A ver, como para pensar juntos, ¿no? Yo digo, ¿en qué ayuda difundir esta imagen, relatar eso, multiplicar esa violencia, desconocer absolutamente el contexto en que esa violencia se produce? Bueno, y en realidad la Defensoría actuó, las producciones periodísticas fueron contactadas, no sé si estuvieron de acuerdo con hacer algunas capacitaciones, pero no se han seguido emitiendo ese contenido que se usan y mal usan de las redes sociales para generalizar realidades, ¿no? Hoy, cuando Félix preguntaba y cuando, bueno, las chicas respondían, Caro, ya les digo, esto de exponer a nuestros pibes y a nuestras pibas. Qué difícil es también reclamar en los medios derechos que a veces sin querer vulneramos nosotros, ¿no? El uso, esta convergencia digital que nos ha llevado a mezclar tanto la línea entre la privacidad y la exposición. Y esta pandemia nos hace pensar y nos desafía
en esta cuestión que las pantallas nos han invadido de una manera que no elegimos, que a veces no podemos manejar, con nuestros pibes y nuestras pibas en casa, con el trabajo, cuáles son esos momentos de escucha, porque no pasa por prohibir y pasa por apagar y cerrar todo, pero sí pasa por compartir comunicación, información sobre lo que están viendo, sobre lo que les están escuchando y sobre esta manera que se les está presentando el mundo, ¿no? Que es a través de la individualidad de un aparatito y no desde la conexión con otro o con otra, ¿no? Hay el uso responsable de la tecnología tan difícil que tiene que ver con usarla como una herramienta y no como un reemplazo de lo vivencial, no como un reemplazo de lo afectuoso, de las explicaciones, que podamos también nosotras y nosotros como adultos también ser interpelados por sus miradas, muchas veces muy inteligentes, muy creativas, de encontrar respuestas a preguntas que nos seguimos haciendo. Defensoría es uno y el ENACOM es otro. El ENACOM sí tiene un poder, digamos, de sanción, es el organismo controlador de las comunicaciones. Ahora en Bahía Blanca hay designado recientemente un nuevo coordinador, y la idea sería que como medios de comunicación nos pongamos a trabajar también con el ENACOM para articular esto, ¿no? Bueno, que puedan hacer algún servicio de monitoreo, de relevamiento, sería interesante con estudiantes de comunicación o capaz con, pienso en voz alta, digo, ¿no? Con estudiantes de ciencias sociales o afines a la comunicación o al trabajo social, al trabajo en comunidades, para que puedan ser quienes releven estas cuestiones y que, bueno, intervenida primera la instancia de capacitación, de visibilización, que no es acatada, se pueda avanzar en una sanción que no tiene que ver con la censura, no tiene que ver con la censura, muchas veces los colegas dicen esto de la autocensura, sino de hacerse responsables de la comunicación que hacemos, ¿no? Entonces, capaz que son sanciones que tienen que ver con eso, ¿no? Con que el medio tenga que sí o sí, bueno, tomar distintas medidas, nunca sacar un periodista a un programa del aire, pero sí a personas que puedan informar, que puedan revertir, a veces es difícil, pero al menos presentar otras realidades y visibilizar los derechos, porque hay mucha legislación vigente en la materia. Caro, ¿te quedó alguna pregunta más? Ahí. Está silenciada. Está silenciada acá. A mí no me quedó ninguna de las que habían escrito en el formulario, ¿sí? Acá hay un par de participaciones más, si quieren, en el chat. Virginia Bueno, dice, ¿quieren que avance con eso? Voy a seguir con una pregunta que hicieron en el formulario, Mari, después seguimos con estas que están en el chat, ¿sí? Genial, Ale. Bien. En las preguntas del formulario preguntaron sobre las convocatorias públicas. Les cuento, para quienes no saben, qué son las convocatorias públicas. Son los llamados a personas que quieren adoptar u ofrecerse como referentes afectivos, tutores o figuras análogas de cuidados de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de adoptabilidad y para los cuales no se han encontrado familias, ¿sí? Estos llamados son efectuados por publicaciones en diferentes diarios, en redes sociales y en la página web de la Suprema Corte de Justicia. Allí la consulta en el cuestionario decía convocatorias públicas y medios masivos de comunicación. O sea, pensábamos que nos están preguntando si estamos de acuerdo, cómo vemos, y otra pregunta era qué opinábamos de cómo estaban redactadas estas convocatorias públicas, ¿sí? Las convocatorias públicas tienen requisitos, y esos requisitos los establece cada juzgado, ¿sí? Porque, por ejemplo, dice que ese niño o adolescente o ese grupo de hermanos desea tener una familia que tenga solamente una mamá o un papá, ¿sí? O que sea de determinado lugar. Entonces,
esos requisitos se determinan según la necesidad de ese niño. Después, también hay que inscribirse en las convocatorias, y donde hay que inscribirse es en la página web, ¿sí? Allí en la página web de la Suprema Corte está el servicio del Registro Central de Aspirantes a Guarda con fines de adopción y el ítem de convocatorias públicas. Allí hay un formulario que hay que completar y quedan inscritos. En la misma página de la Suprema Corte están todas las convocatorias públicas, que son las mismas que se ven en los grupos, o en los diarios, o en las redes sociales. La verdad que se ha modificado, porque antes se daba el nombre de los niños, niñas o adolescentes, y ahora solamente se dan las iniciales de quién están en esas convocatorias. Y se dan algunas características. Y también en qué situación está ese niño, en situación de salud me refiero, ¿sí? A veces nos preguntamos, si no dan esas características, si no dicen cómo está ese niño y qué edad tiene, por ejemplo, los juzgados tendrían llamados continuamente, ¿sí? Y también tenemos que saber que hay recurso humano en los juzgados de familia que no solamente atienden adopción, atienden otros temas familiares. Yo creo que lo hacen de la mejor manera posible, y también creo que, como decimos, si el Estado somos todos, tendríamos que buscar una manera o ir sugiriendo maneras de cómo publicarlo. Allí no están solamente los jueces, están las personas que trabajan en los juzgados, que son equipos técnicos y que van armando estas convocatorias, ¿sí? Yo no sé si está la persona que hizo la pregunta, que si quiere comentar algo, si quiere que comentemos algo más. Yo, Ale, quería decir cómo llega un niño, ¿no?, a una convocatoria pública. Es decir, vamos a suponer Juancito tiene 8 años y vive en Jujuy. Primero se le busca familia en la provincia de Jujuy, para que quede con su cultura, ¿no?, con su lugar. Si no encuentran en Jujuy, van a buscar en las provincias limítrofes. Y si no encuentran en las provincias limítrofes, salen a buscar a todo el país. Cuando no se encuentra ningún postulante, ya sea monoparental, homoparental o biparental, en el país, ahí sale la convocatoria pública. Primero se busca en todos los registros de todo el país y después se saca la convocatoria pública, como dijo Ale. Lo que pasa es que también hubo problemas cuando ponían los nombres, Juancito Rodríguez ponían, entonces muchas veces la familia de origen los ubicaba, ¿sí?, los buscaba, porque justamente Juancito Rodríguez de tal lugar, y había diferentes problemas. Entonces por eso se tendió a poner iniciales, por ejemplo, que aunque también con las iniciales se han tenido también algunos problemas con la familia de origen. Acá estoy leyendo, Analía, ¿qué piensas sobre los contenidos? Es esto, a mí me parece, a ver, pienso que si dicen, hay una convocatoria donde dice, se solicitan personas que se ofrezcan como referentes afectivos o tutores para un grupo de hermanos, vamos a suponer. Solamente eso. La convocatoria dice solamente eso. Y da el número del juzgado, ¿no es cierto? Entonces empiezan a llamar a ese juzgado. Lo pienso desde la práctica. Ese juzgado ese día va a recibir, no sé, no quiero decir un número de llamados por esa convocatoria. Entonces, me parece que para darle un orden, por decirlo de alguna manera, se dan algunos otros datos. Si no dan ningún dato, van a ser muchos llamados. Si dan muchos datos del niño, tanto la situación, como digo, de salud, como
por ejemplo, los gustos que tiene y lo que le gustaría. Podemos decir que están dando demasiados datos, pero bueno, ¿cuál es el punto medio? ¿Sí? Está bueno esto también, como decía Mariela, la invitación a pensar juntos, ¿sí? Para escuchar las dos campanas, que como bien decías vos, Mariela, a veces no son tan justas las dos campanas. Bueno, mirar, a ver cómo podemos, cómo nos gustaría que fueran esas convocatorias públicas. Podemos también desde los grupos autogestivos pensar esto, a ver, ¿qué más? Yo recuerdo hace mucho que alguien cuando decía yo, no pongo todo, porque en realidad les cuento que cuando nos llegan los mails, nos llegan con todo el papelerío, por decirlo de alguna manera, de las convocatorias, de todos los procesos, de cómo ha ido. Lo que pasa es que uno, bueno, va sacando todos esos datos y poniendo lo mínimo, pero si ustedes van a la Suprema Corte, las convocatorias están con ciertos datos. A ver, por ejemplo, dice, postulantes a guardar con fines de adopción, acá nombra el juzgado, para el cuidado para DR, nacido el día 1 de febrero de noviembre del 2011, MA, fue diagnosticado con distrofia crónica, hipotiroidismo, cataratas bilaterales, síndrome de apnea del sueño. Se buscan familias y referentes que le brinden el acompañamiento afectivo que necesita y puedan sostener sus cuidados. Quienes decidan asumir el compromiso de ofrecerle afecto, protección, pueden comunicarse y da el número de juzgado, ¿no es cierto? Yo digo, puede ser mucho, puede ser poco. Bueno, también puede ser una manera de pensar cómo queremos que sean estas convocatorias. No sé si estás ahí, Analía. Sí, a eso apuntaba la pregunta, que pensemos entre todos por ahí cuál sería el mejor modo para plantear las convocatorias. Me parecía que era un buen espacio, dado que... Bien. ¿A vos qué te parecen? ¿Que dan demasiada información? A ver, yo la verdad es que me interesa que las convocatorias cubren cuestiones que presente ese niño, que por ejemplo, cuando trata de chicos con capacidad están las convocatorias, y también la llevaba el otro día Larry Iglesias cuando se habló de discapacidad de adopción. Las convocatorias realmente se plantean desde el diagnóstico, desde déficit, y no desde de los apoyos que necesitaría ese niño, y realmente se presentan pocas o ninguna familia en ese sentido. Entonces, bueno, como en la mesa iba a haber periodistas, también me interesaba ver si se aportaba ideas en ese sentido, ¿no? Ahí me parece algo fundamental que tiene que ver que quienes comunicamos, digamos, mediáticamente, a través de redes sociales, pero de una mirada, si se quiere, más profesional, porque todos comunicamos a través de los distintos dispositivos, plataformas, incluso desde la cuestión hasta corporal, pensemos primero en rescatar las voces en primera persona, las experiencias que ustedes han transitado, quiénes pueden aconsejarnos mejores que ustedes, o las personas que están cerca y trabajan con niños y niñas y los cuidan y los escuchan, profesionales y familiares, y en función de toda esa escucha, lo más empática posible, poder después ponerle un código y un clave de comunicación pensando otra vez en las generalidades de la audiencia, que es muy difícil, porque quienes lean esas convocatorias se van a sentir justamente invitados, convidados por distintas situaciones, depende desde el lugar donde las vayan a buscar.
Pero buscar referencias es muy importante. Acá hay un aporte de Lili que me parece interesante, dice, hay registros que han hecho piezas comunicacionales hermosas a partir de las convocatorias, que cumplen con la función de difusión, respetan el fundamento de velar por el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, y utilizan recursos del lenguaje visual y audiovisual. Podríamos ver, ¿no?, referencias de otros trabajos hechos por profesionales en la materia para utilizar, ¿no?, esas convocatorias. Aparece como que es esto, ¿no? Súper, dice, interesante el tema de las convocatorias, dice Lorena, en el ejemplo que se dio era excesiva la información según su criterio, sobre, en este caso, el niño, la niña. Se pregunta si es necesaria, ¿no? Sin embargo, en Uruguay no hay un trabajo civil y político como ustedes lo están haciendo, y que lo importante es trabajar en esto y ahondar esfuerzos. Cuando hablamos de construir comunicación comunitaria, que a veces parece un eslogan, cuando hablamos de reforzar nuestra participación en una democracia, estamos hablando de esto justamente, me parece, ¿no? De repensar otros códigos en la comunicación y ser nosotras y nosotros quienes le pongamos manos a esa situación. Capaz que podría ser otro taller, que en un ejercicio de producción, ante determinadas temáticas que aparezcan, bueno, nos juntemos a redactar con ustedes estas posibles maneras de ser partícipes en estos dispositivos de comunicación, ¿no? Por ahí Analía dice que también aporta en los textos cuando me dan lugar desde los juzgados. Voy intercalando algunas opiniones con lo del chat, ¿no? Para incluir la opinión de todos. Sí. Mariela, a mí se me cortó cuando Analía decía dónde trabajaba. ¿Dónde trabajas, Analía, vos? Analía Ferraces, me parece que trabaja en un juzgado, por lo que dijo. ¿Sos de equipo técnico? Perdón, se me está cortando justo el audio, no escucho, no sé escuchar la pregunta. Ah, si trabajás en un equipo técnico. Sí, trabajo en un equipo técnico de acompañamiento de adopción a Matanza. Depende de lo que es servicio, sistema, digamos, porque es mitad del equipo de servicio zonal y mitad del equipo de servicio local. Bien. No quería saber eso. A veces lo de la convocatoria pública, me parece, ¿no? ¿Vieron cuando uno va al juzgado y le dicen que fuimos elegidos para ser los papás de Juancito? Si nos dicen mucho, a lo mejor cuando nos vamos al juzgado nos dicen mucho, nos llenan de información y decimos, ¿para qué nos contaron tanto? Y si nos cuentan poco, decimos que nos están ocultando información. La convocatoria pública, ¿no?, a veces o se pasa de información o a veces es tan escueta que es difícil encontrar un equilibrio, porque también como uno está buscando los padres o los tutores o los referentes para ese niño, tienden a poner, obviamente, todas las cosas positivas que tiene ese niño, y me parecen perfectas, que resalten todo lo positivo, que les gusta jugar, que les gusta ir a baile, que les gusta cocinar, que quiere estar con su hermanita melliza, porque hay una que salió últimamente de los hermanitos mellizos. Entonces, es difícil encontrar un equilibrio, pero bueno, está bueno esto de trabajarlo y de que muchas voces podamos aunar los criterios. Miren, quiero mostrar esta que dice... ¿Cuál? Para juntar familias, técnicos, juzgados. Acá hay una que dice, para postulantes mujeres a guardas con fines de adopción, que es interesante también, porque dicen que tenemos que darle la voz a los niños. Entonces, esta niña no quiere un matrimonio, sino que quiere una persona mujer. Y eso es también importante, de saber qué familia quiere ese niño, niña o adolescente. Sí, Carmen. Ale, Gonzalo Valdés lo ha dicho como trabajador social del RUA Mendoza, que al chico se le pregunta, ¿querés una mamá? ¿Aceptarías 2 mamás? ¿Aceptarías 2 papás? Hay chicos que dicen, no, yo 2 mamás no, o sí. ¿Pero por qué? Esto tiene que ver también con la figura que han tenido los arquetipos de su madre biológica y su padre biológico. Capaz que él ha tenido serios problemas con la figura femenina y no quiere una mamá, ni 2 mamás, quiere un papá.
Entonces, esto es escuchar al niño, preguntándole, a ver, ¿vos aceptarías? Y los niños, aunque nos parezca que no, entienden perfectamente cuando se les dice, si quieren, y los chicos son súper flexibles. Dicen, sí, yo aceptaría 2 mamás o 2 papás, que son las familias homoparentales, cuando decíamos hoy, entre las palabritas del principio, las 2 madres o 2 padres son familias homoparentales. Bien, acá hay una sugerencia nueva de Lili, dice que en el caso de Río Negro hay una campaña gráfica, La Nación también hizo una campaña de varios spots, comparte el link, ya Lorena lo ha chusmeado ahí, pone que fue excelente el spot, felicitaciones, digo, está bueno también esto, ¿no? Ir sentando otros precedentes y otra manera también de utilizar la imagen y la narrativa audiovisual para poder comunicar. Félix, en cambio, dice, bueno, que él cree que el estado de salud, aunque tal vez no traiga tantos candidatos a la adopción, va a llevar a menos casos de devolución, ¿no? Con el impacto de la niña o niño que supone eso, otra opinión válida que también podría discutirse en esto de que también a veces cada caso es particular, esto que dice Caro, ¿no? Desde qué lugar viene por ahí este niño, esta niña, para que pueda crecer en familia y pensar en eso. Y en función de eso hay un comentario también que me pareció, bueno, son todos interesantes, hay muchos, no quiero dejar a ninguno afuera, hay varias que son como opiniones, yo no sé si ustedes pueden meterse en el chat y lo pueden leer, al igual que lo hacemos nosotras. Pero, digamos, acá había una cuestión que me parecía interesante. Hay una pregunta que quedó sin responder, que ahora se las voy a trasladar, que no tiene que ver con esto de las convocatorias, que hizo Antonella hace un ratito, y dice, ¿qué piensan de la no posibilidad de adopción que tienen las familias de tránsito? Considerando que en ocasiones las niñas, los niños, pasan mucho tiempo en tránsito. Bueno, a ver, las familias de tránsito son familias de tránsito que cuando se anotan para ser familia de tránsito, firman un compromiso por el cual, al ser familia de tránsito, no pueden adoptar a esos niños. Incluso entre las condiciones es no estar anotados en el registro de adopción. Las familias adoptantes son las que se anotan en el registro de adopción y no pueden ser familias de tránsito. ¿Sí? Ahí tenemos el pantallazo general. Es cierto que muchas veces los niños pasan mucho tiempo dentro de una familia de tránsito, que eso no tendría que ser así. ¿Sí? Cuando nosotros nos preguntan sobre la ley, ¿qué nos parece el nuevo Código Civil? Nosotros decimos que la ley es muy superadora, pero todavía hay bastante camino para andar y todavía hay cosas que mejorar. Una de ellas es esta. En la familia de tránsito o en un hogar proteccional, los chicos tienen que estar el menos tiempo posible. Porque no es, por más que sea el hogar proteccional el más lindo del mundo, es un hogar proteccional. Y por más que sea la familia de tránsito, es una familia que su destino era ser una familia de paso para que ese niño llegue o a su familia biológica nuevamente o a su familia adoptiva. Entonces, los padres adoptivos están anotados en un registro y se tienen que preparar y formar para ser padres adoptivos. Las familias de tránsito se anotan con ese compromiso de no adoptar. Sé que hay familias de tránsito que con el tiempo han adoptado, porque conozco casos, ¿sí? Hay que ver también la situación particular, ¿no? Pero la realidad es esa. Una cosa es la familia de tránsito y una cosa es la familia adoptiva. Igual que hogares de Belén. Otra cosa son hogares de Belén. Son personas que lo tienen un tiempo hasta que se resuelva la situación judicial de ese niño. O vuelve con su familia biológica o sale con situación de adoptabilidad. Bien. No sé cómo estamos de tiempo, Mariela. Una más capaz de mi parte, porque me gustaría pensarla con ustedes. No sé si Antonella sigue estando acá, pero hace un ratito habías puesto algo que tiene que ver con la interpretación, ¿no? Dice, nosotros como equipo técnico de los hogares y las casas de abrigo hemos realizado nosotros los informes, ya que somos quienes estamos con los niños, niñas y adolescentes y podemos expresar las voces de ellos y ellas.
ustedes son, desde el Consejo incluso, quienes trabajan con estas realidades y seguramente saben mucho más que quienes no lo hacemos en la cotidiana. Pero me parece importante aclarar que es muy importante acompañarlos a pensar, a expresarse. Seguramente los conocerán muchísimo por ese tiempo compartido, pero Obvio. créanme que en espacios de taller, de escucha, esos niños, esas niñas, esos adolescentes que no están, ¿no?, bajo la mirada de estas personas que tanto parecen conocerlos o los conocen realmente, expresan a veces sensaciones, deseos, expectativas, miedos, dudas, con personas que los invitamos a jugar desde otro lugar, a comunicarnos, a hacer, a estar, que son muy, pero muy interesantes al momento de escribir capaz esos informes o interpretar sobre lo que están pasando en ese momento. Entonces, me parece que también es interesante poder hacer, ¿no?, como un mix entre quienes están todo el tiempo con ellos, con ellas, y quienes a veces aparecemos con alguna herramienta didáctica o alguna propuesta pedagógica o simplemente una escucha para poder construir un discurso que interprete qué están necesitando. Sí. Sí, en el chat no veo más nada por ahora. No. Yo miré algo del chat donde preguntaba si las convocatorias públicas estaban vigentes. Las convocatorias públicas, si me permiten un segundito, voy a compartir pantalla. Acá hay muchas convocatorias y tienen las fechas, ¿sí? A ver acá, ¿dónde veo? No lo veo. Bueno, tienen las fechas, acá dice agosto 2020, agosto 2020, agosto 2020, ¿sí? Desde esa página, si después, si están vigentes, también depende si han encontrado familia para ese niño, niña o adolescente, ¿sí? Siempre siguen buscando. Yo dejaría una pregunta con respecto a las convocatorias, Ale y Mariela. Bien. A veces la convocatoria se convierte en un atajo. Es decir, no me llaman, hace 6 meses que estoy esperando, hace 8 meses que... Y bueno, me largo una convocatoria pública si tengo los chicos rápido, ¿sí? Resulta que ya sabemos que si están en convocatoria pública es porque son casos particulares que tenemos que tener en cuenta, o tienen un problema de salud, o una discapacidad, o son muchos hermanos, a veces salen en convocatoria pública porque son 5 o 6. Entonces pongámonos a pensar a veces si la convocatoria pública para algunos, ¿sí?, no puede ser un atajo. Eso hay que tener cuidado, ¿no? Con que no se vuelva esto de la manera más fácil de tener a un niño en casa. Bien. Creo que podríamos estar, si les parece, ¿no? Estamos llegando capaz que al tiempo más o menos pautado, sí, para no abusar de tanta escucha Sí. atenta, agradecerles este espacio, ¿no? sí. Y Sí, seguir en Mariela. contacto. Yo quería Mariela, hacer- acá preguntaban de las filminas, si claro, las vamos a... esa aclaración quería hacer, que vamos a estar enviando el documento que compartieron Carolina, Alejandra y Mariela, a todos los que pudieron completar el formulario de inscripción, que son de quienes tenemos los mails. En el caso de que no les llegara, digamos, el material, sí les sugerimos que a veces hay algunos mails que nos suelen rebotar y bueno, no por ahí a veces no llega a todos, pero sí que puedan, si no les llega en el transcurso de este fin de semana, que puedan enviarnos un mail a inscripcioncharlas2020@gmail.com, inscripcioncharlas2020@gmail.com, que es en el mail que estaban, digamos, para la inscripción. Si no les llegara el material, nos escriben ahí, porque también puede fallarnos la tecnología y el correo, ustedes nos envían ahí solicitando el material y nosotros con gusto se los vamos a estar compartiendo. Bueno, yo quiero agradecer a todos los participantes tan atentos que estuvieron, que se animaron a
escribir en el chat, a preguntar, que estuvieron con las palabras ahí, armando el titular, que les voy a contar, era como un poco de miedito, porque a ver si ustedes no se enganchaban con las palabras. La verdad que buenísimo, muchísimas gracias a todos por haber estado tan atentos y por participar. Sí, igualmente. Gracias por estar ahí, por interesarse en la temática, y al Consejo por la invitación. Muchísimas gracias. Agradecerles Gracias, Ana, por estar ahí. desde el Consejo Ustedes, Local, agradecerles claro. a ustedes y a Mariela también por acompañarnos, por hacer tan ágil a las 3 este conversatorio, la verdad que muy productivo, a todos por la participación, porque ha sido una construcción hermosa de todo este taller, y la verdad que como consejo llegamos al último, y muy gratificante todo lo que hemos encontrado en cada uno de los encuentros, y bueno, les agradecemos el compromiso a quienes se han sumado de Bahía y de otros lugares también, porque realmente ha sido muy enriquecedor, y seguramente iremos construyendo y publicando. Así que sigan a las redes del Consejo Local de Niñez, que seguramente en el transcurso de septiembre vamos a estar subiendo estas recomendaciones que dijimos, que va a ser el resultado de los 4 conversatorios que hemos estado teniendo, como para que ustedes también puedan tener ese material. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, Mariela Doval, por este acompañamiento. Muchísimas gracias. A ustedes por el convite, he aprendido muchísimo y a disposición para seguirla. La comunicación es de todas y todos. Gracias. Gracias. Gracias.